Bueno, comenzamos este nivel intermedio, nivel 2 de trauma, de la fisiología del trauma, de la fisiología de la resiliencia. Y sobre todo en esta primera clase vamos a incorporar una nueva sistematización del aprendizaje, que ya habrán podido ver en la clase, que es el SICAS, como sigla, ¿no? Como una mnemotecnia le decimos SICAS. Está tomado de Peter Levine y es una forma de tener en cuenta todos los elementos que en trauma están fragmentados, están separados, desparramados, disociados unos de otros, ¿no? Y en el trabajo con trauma, mm, generalmente lo primero con lo que trabajamos son con las sensaciones corporales, y ya han visto que hay diferentes tipos de sensaciones también, y poco a poco vamos integrando lo que vaya viniendo. No es que vamos a buscar, vamos a generar un comportamiento, una conducta, no vamos a buscar un significado, no vamos a buscar una emoción o un recuerdo, ¿no? No vamos a buscarlo. Con respecto a las vivencias traumáticas o difíciles o abrumadoras que la persona vivió. Nos manejamos con el lenguaje corporal, con el rastreo, con el trípode, con el roce, que nos va llevando a ese lenguaje profundo de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, que nos va mostrando qué movimientos quedaron fijos, qué no se completó, o dónde está el congelamiento. Entonces, poco a poco, cuando vamos comprendiendo ese lenguaje, que de eso se trata toda la parte anterior, el nivel 1 y el nivel 2, es adentrarnos y seguir y seguir y seguir adentrándonos en el lenguaje de las sensaciones, en ese lenguaje reptiliano, en ese lenguaje mamífero, que son los que tienen a cargo nuestra supervivencia, ¿verdad? Entonces, cuando quedaron fijos por alguna razón, por alguna vivencia muy abrumadora, seguramente era lo mejor que se podía hacer en ese contexto para enfrentar lo que había en ese momento, ¿no? Incluso para sobrevivir, incluso para conservar nuestra vida, o por lo menos para seguir adelante lo mejor posible, incluso psíquicamente también, ¿no? Porque la disociación o el congelamiento también tienen como preservarnos psíquicamente de cosas abrumadoras, ¿m? No solo físico, ahí vamos integrando todo. Entonces, calculo que todos habrán podido mirar la clase 1, la que está grabada. Eh, la demostración que hicimos en esa clase con Camilo es muy rica, justamente salieron muchos elementos de los que en la teoría vieron en esa clase, y podemos compartir. Me gustaría compartir que ustedes compartan, mejor dicho, cómo van ustedes en este proceso, en este nivel 2, cómo han integrado lo anterior, para qué cosas tienen dificultades, qué cosas no entienden, y este espacio es un espacio apropiado para traer nuestras dudas. Y también es muy importante traer nuestros compartires, cómo estamos llevando eso a la propia vida, que es lo primero, y para aquellos que van pudiendo llevar un poco de esto a sus consultas, a sus consultantes, a sus pacientes, en fin, abrir un espacio en el que podamos compartir esto. Lo que ustedes quieran, necesiten. También sobre la demostración con Camilo en el video, que es muy, muy, muy rica, dio mucho porque en poco tiempo se pudo resignificar. Resignificar es una palabra que se usa en psicología. Renegociar, decimos en trauma, ¿eh? Renegociar el trauma es a través del significado también y de todo el SICAS completo, ¿m? Y de la experiencia que va. Pero no tiene que ser nuestro objetivo, así como que en cada sesión queremos renegociar, porque a veces lleva infinidad de tiempo eso. Pero bueno, en esa sesión, por seguramente el trabajo anterior y la disposición de Camilo, se pudo
una perlita así como una, como una linda sesión, sobre todo eh, para demostraciones de estudio, ¿no? Bien, así que bueno, abro este espacio, ustedes sabrán cómo lo quieren, cómo lo vamos a ir integrando y cómo lo vamos a ir transitando. Pueden levantar la mano y vamos compartiendo. Karina y Juan. Karina primero y luego Juan. Yo quería preguntarte sobre esto de Camilo, para, si lo entendí bien. Esto del significado, por ejemplo, en el caso de Camilo, ¿es esto que nos contamos nosotros cuando nos pasa algo? Cuando recontamos eso que nos traumó, ese fue el significado de él, de que le quedó, soy torpe. Y cuando vos decís que renegociamos, es esto que pudo decirle a ese niño de cómo lo iba a prevenir. ¿A eso se refiere el renegociar y el significado, Fabiana, o hay otra cosa? Sí, 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 por ahí va, Cari. Por ahí va. No es solo lo que nos contamos, sino es sobre todo aquello que quedó fijo. En general también lo que nos contamos de algo queda fijo, ¿no? Queda como una idea fija de interpretar o recordar. Incluso las imágenes que luego nos vamos haciendo de una situación no necesariamente son la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Porque ahí va viendo toda una construcción, una interpretación, va viendo Claro, imágenes de otros. a eso Entonces, te pregunto si eso es el significado, si eso que nos vamos nosotros, eso que nos vamos diciendo nosotros sobre lo que nos pasó, es el significado. sí, y queda fijo, ¿verdad? En este caso era torpe, que no se lo, él no lo dijo, lo dijeron los demás, ¿no? Torpeza, torpe. Él que se dijo a sí mismo en base a esa palabra, él que se dijo a sí mismo. ¿Cómo ¿Cómo lo no iba a lo ver? calculé? Claro, ¿Cómo sí. no lo calculé? ¿No? Mm. Entonces, la resignificación viene, pero acá, fíjense que en cada uno de esos pasos yo lo llevaba al cuerpo, ¿sí? O sea, y con mucho tiempo, con un timing muy, muy lento. Ahora cuando lo vi, incluso en algunas partes me pareció que yo fui un poco rápido, pero bueno, esas son cosas más técnicas, digamos, pero por momentos yo iba un poco rápido y en unos iba mejor con el tiempo. Y entonces, él dice torpe, me dijeron, ¿no? Quedó con eso. Y a su vez él construye esto de cómo no me di cuenta, o sea, acepta eso de la torpeza, lo toma, lo integra y a su vez se dice a sí mismo cómo no calculé, ¿no? Entonces, eso queda fijo al trauma, por supuesto, físico. Ahí lo que no salió mucho, no salió mucho solo el congelamiento de la mano, no salió mucho lo del trauma físico. Podría haber salido más cosas, generalmente ahí no es que está todo el trauma del evento esté todo solucionado, ahí que en los accidentes se trabaja en muchas, en muchas sesiones porque hay un impacto, hay un, qué sé yo, vueltas, todo eso luego sale en la sesión, en las sesiones de ¿Tiene accidentes. mucho ¿Eh? que ver esto que Pero, él viene trabajando? Que tiene mucha olla, se ¿cómo? podría decir. ¿Tendrá que ver esto de que él ya tiene olla? O a qué se No, le a puede, ver, o qué? sí, o sea, que tiene olla porque ahí se veía cómo él podía sostener la autorregulación, otras personas se pueden inundar con esa emoción que venía. Y entonces ahí generalmente no se llega a un significado, o sí, bueno, no importa, eso va en cada sesión, es diferente. A lo que voy es que no creamos que con esto está renegociado todo un trauma por un accidente con fracturas y todo eso. No es tan fácil. O sea, acá hay una parte que se abrió y se resignificó y se renegoció una parte de eso. Claro, que torpe, Muy la torpeza, que él se decía torpe, ese dolor que sí, le causaba que va le a decía traer ser torpe. conductas en él, conductas en su vida actual, lo que sea, ¿no? Eso va a tener, y el resignificado también lo va a liberar de alguna de esas conductas que no ahondamos en eso. Bien, esto quiero dejar claro, que para los accidentes se trabaja en varias sesiones y se va haciendo como zoom en los movimientos, en todos los movimientos que hubo durante el accidente para que se completen
incluso cuando hay fractura y todo, llegar a ese momento, restituir energéticamente la lesión ósea y la lesión de los tejidos, porque hay también una lesión energética que es la que perdura en el tiempo también, ¿no? Eso los acupunturistas, los que trabajan con terapia neural lo saben muy bien. Bueno, eso también se trabaja en estas sesiones, en sesiones avanzadas. Para esto, para lo que estamos aprendiendo, estuvo una perlita porque salió un significado emocional, ¿no? De crítica, de autoexigencia de él, y hubo una resignificación de eso que salió. ¿Mm? ¿Qué es lo importante ahí de ver en esta sesión? Bueno, cómo yo lo llevaba continuamente al cuerpo, cómo cuando salió la emoción, enseguida no hice hincapié en la emoción, sino fui otra vez a la olla, a sus continentes. Ahí creo que salió que nos dimos cuenta que el brazo estaba paralizado, no, ya antes estaba el brazo paralizado y ahí luego vino la emoción. O sea, el Zika se empezó a integrar, trajo una emoción, trajo imágenes de recuerdos, incluso él contó luego, pero no fuimos enseguida a la narración de los hechos. Eso es muy importante. Cuando viene una emoción y viene un recuerdo, primero nos tenemos que asegurar que la olla no se haya ido, que el recuerdo que vino no inundó todo, porque necesitamos el continente, necesitamos que la persona esté autorregulada. Nosotros lo vamos a corregular con nuestra tranquilidad, con nuestra guía, con nuestro propio enraizamiento. Entonces, ahí vamos. Lo importante de ver acá es que cada paso que uno da, cómo no va al vórtice, al punto cero, al tiempo cero. Bueno, y entonces, por ejemplo, el punto cero sería, y acá lo hablo porque él no está presente, entonces, punto cero sería, y entonces ¿cómo fue el momento de la fractura? ¿Sentiste el crunch de los huesos o te dolió o gritaste? Ahí no fuimos, ¿no? Y nunca uno va de lleno ahí, va a los momentos anteriores, a los momentos posteriores, y muchas veces ni se necesita llegar al tiempo cero para renegociar todo el trauma físico, ¿no? Claro, pero ahí Bien, es más emocional lo que él cuenta, no llega, nos toca lo físico, en el brazo en siente la esta molestia, parte, claro, sí, en pero esta ahí parte, solamente sería ir a, no sé, ¿y quién te dijo que eras torpe? ¿Quién, a eso apuntás a no ir más arriba, digamos, a que no suba más. sí, sobre todo, bueno, en lo emocional podríamos ir así a escarbar en la torpeza. Entonces no lo hacemos, sino que damos tiempo para que él mismo, él encuentra el significado. No se lo damos nosotros. El nuevo significado lo tiene que encontrar la persona, porque la Nunca. persona se vale de su historia, de su simbología, de lo arquetípico, de muchas cosas para encontrar significado, de su propia historia, de sus propias creencias, cultura, ¿se entiende? Entonces jamás nosotros ponemos un significado. Acompañamos para que lo encuentre al nuevo significado. El nuevo significado es resiliente, tiene que ver, en este caso, con cómo dar vuelta a ese significado que quedó fijo y que era limitante. ¿Mm? Eh, Bien, a ver, sí, y yo no me metí como enseguida del brazo congelado, salió lo de la torpeza, ese es un mecanismo protector de su propio sistema. Fíjense, Para no ir el a lo brazo grave estaba que era la congelado, quebradura. sí, y lo que viene luego es lo de torpe, y la emoción y la torpeza, porque era un niño. Entonces, cuando hay trauma de impacto en un niño, también hay trauma de desarrollo. En ese caso hay trauma de shock, que es la fractura, la caída, y trauma de desarrollo, que es esto, lo emocional. ¿Y a dónde fuimos? ¿Qué se abrió? Se abrió y yo continué por la parte de una partecita de lo que es trauma de desarrollo. Y resignificamos eso. Y no entramos en el trauma físico, que es el trauma de shock de la fractura. ¿Sí? Eso queda pendiente, digamos.
El propio sistema va mostrando como por capas. Si nosotros seguimos lo que va mostrando el cuerpo, es difícil como equivocarnos o retraumatizar, porque el cuerpo mismo va mostrando algo, va cerrando otra cosa, va mostrando algo, va cerrando otra cosa. Y si nosotros queremos hacer así, hurgar y zambullirnos, podemos retraumatizar. Puede ser la capa que está más profunda y que no quiere mostrarse todavía, no hay olla para sostener eso. ¿Sí? Claro. Bueno, gracias, Cari. Juan estaba luego. Bueno, aquí estoy. Em, Tengo como varias inquietudes. Yo estuve trabajando bastante el tema del rastreo, fue como un poco buscar el ejercicio de esto, ¿no? Con varias personas, y me surgen varias cuestiones. Primero, un poco producto de mi previa formación, el tema del trabajo del Claro, arraigo y del enraizamiento es algo como de mucho, digamos, como muy habitual en mí. El trabajo corporal implica primero trabajar mucho el enraizamiento. La realidad es que trabajo en tres niveles ese enraizamiento, ¿no? De pie, sentado o acostado. Y cada uno de estos niveles tiene como un sentido. No es lo mismo estar de pie, sentado o eso, acostado. Esa duda me surgió también en este camino, si pasa igual, Fabi, si hay alguna diferencia total. en relación, ¿no? Porque digo, un nivel es más como ectodérmico, como más mental, otro nivel es más endodérmico, como más emocional o más sentido, otro nivel es más mesodérmico, como de la acción, ¿no? Y hasta aquí veo que trabajamos sentados. Yo un poco hice eso, ¿no? Trabajé, igual que aquí, trabajamos sentados, pero también hay como otras variables con respecto al enraizamiento, no solamente empujar los pies, sino como flexionar un poco las rodillas y demás, como para fortalecer más ese contacto con el cuerpo. La realidad es que la gente regularmente viene muy escindida del cuerpo, muy disociada del cuerpo, y es casi como Sí. titánica la tarea de poder tenerlos en el cuerpo y en el presente, ¿no? Eso por un lado, era mi pregunta, si había variables con respecto Sí, a esto ahí de... vamos. Vamos con esa primero para que no se vayan mezclando Ok, las otras respuestas, si te parece. ok. Bien, con respecto a las posiciones, sí, totalmente. Como este es un nivel inicial, aunque este nivel 2 es una profundización, siguen siendo bases, bases, bases. Por ejemplo, no Ujú, vamos a trabajar con camillas, no vamos, en la camilla la persona está acostada. Recién ahora, en las próximas clases, vamos a empezar a trabajar con toques, que también online es difícil, entonces trabajamos con autotoques, pero en presencial trabajamos con toques de las personas. Todo eso tiene como ¿cómo podría decir? Como una secuencia de aproximación, porque acuérdense que lo primordial acá es que tenemos que trabajar en seguridad, ¿sí? Entonces, les adelanto algo, esto es de los avanzados. Se trabaja, a ver, en camilla, acostado, con un terapeuta o alguien al lado, una persona acostada se siente solo con el 25% de su capacidad de defensa disponible. O sea, 75% inseguro se va a sentir acostado. Sentado hay un 50 y un 50. ujú, Parado hay un 100% porque yo estoy parado, estoy listo para correr, para pelear, para esconderme. Entonces, parado es un 100%. Cuando seguimos avanzando, hay muchos ejercicios para hacer. Cuando uno avanza, hay ejercicios que se hacen parados, ¿m? Para reconstruir las fronteras de uno cuando hay abuso, por ejemplo. Eh, hay muy lindos ejercicios y se hacen parados. Después, perdón, sentado, que es un 50 y un 50, toda esta base la vamos a hacer sentados prácticamente. Aunque ujú, en los videos del nivel 1 hay algunos ejercicios que uno está parado, que uno está en el suelo, hay diferentes cosas. Pero bueno, esto que nos trae Juan es así, como vos decís, hay diferentes niveles. Con respecto al enraizamiento, hay muchas técnicas, formas, ¿no? Nosotros no hemos explorado tanto eso.
Lo más importante en somática es el peso, por ejemplo. La gravedad y el peso son nuestros grandes aliados. Si a eso yo le quiero poner bolsitas en los pies o tobilleras, esas tobilleras que se ponen para deportes, ¿no? Esas tobilleras pesadas en los tobillos, si uno quiere tener eso y explorar. Siempre exploramos, ¿no? Porque vos le podés poner un peso, me ha pasado a mí, con personas en las que uno le pone un peso y no, la respuesta es de activación porque se sienten, me han dicho, tipo maniatado, atado, asfixiado, bueno, de todas sensaciones corporales de que no, de que en vez de hacerlo sentir con más grounding, con más enraizamiento, ese peso que agregamos los hace sentir activado en modo escape, ¿no? Necesidad de escaparse de eso. Entonces, a veces eso se usa para, si es una bolsita que le puse, puedo aprovechar para decirle, bueno, ¿qué harían tus pies para sacárselas de encima? Hacelo lento. Entonces, capaz hace como una patadita y saca la bolsa. Y eso ya es completar un movimiento porque ahí debe haber una memoria de atrapamiento, ¿no? Que puede ser incluso perinatal. Entonces, patea la bolsita y algo pasa ahí, ¿no? Pero la idea es sacar la bolsita del peso o también sentados en presencial se trabaja que el terapeuta avisa que se va a acercar, me voy a acercar a vos, fíjate cómo es para vos esto que me acerco, cómo es en el cuerpo, ¿eh? Porque socialmente me va a decir, sí, Fabi, acércate, no hay problema. Así como cuando llega la persona, hola, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás? Eso es a nivel social. Cuando empezamos a trabajar estamos en otro nivel. ¿M? Entonces yo me puedo ir avisando que me acerco y voy a poner mis pies sobre los pies, sobre los pies de la persona. ¿Eh? Sí, con mis pies, descalzos. Hay una chica que atiendo que no quiere que le toque los pies, le da asco. Entonces yo no me puedo descalzar y ya sabemos eso. Entonces pongo un almohadón sobre los pies de ella y arriba mis pies. Ese es con esa persona. Porque le viene bien a ella el peso, pero no el contacto directo de los pies. Entonces, no hay reglas ni protocolo, por eso la exploración y el rastreo de lo que pone, de lo que aparece en cada intervención que hacemos, si al sistema le va dando seguridad, continuamos. Si el sistema se pone alerta, sacamos esa alerta, porque ahí vamos a estar la persona va a estar en modo peligro, en modo alerta. No se trabaja con trauma en modo alerta, ¿sí? La persona tiene que estar segura, sentirse segura, y esa seguridad se va construyendo poco a poco en resonancia con ambos sistemas nerviosos, el de la persona y el del terapeuta. Bien. Okay. Así que seguramente vos por tu trabajo y muchos otros tendrán más técnicas. Yo también tengo más técnicas de enraizamiento y todo, pero el objetivo de esto es como introducirlos en una base amplia y ahí, si puntualizamos en enraizamiento, podemos dar 2 clases de enraizamiento. Sería eterno, ¿no? Pero cada uno va a ir encontrando pautas. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo las vamos a introducir en la persona? ¿Cómo las introducimos? Y vamos explorando, curioseando qué produce en ese sistema nervioso. Lo que a uno le sirve, al otro no le sirve. Lo que para uno es un recurso, para el otro es una activación. Eso es lo más importante que tenemos que saber. Y que la gravedad, fisiológicamente para todos los mamíferos, la gravedad, sentir la gravedad, entregarnos a la gravedad, entregar el peso a la gravedad, es sinónimo de seguridad. Cuando la persona, al ir entregándose a la seguridad, se activa, ¿qué quiere decir? ¿Que para esa persona la gravedad no es segura? No, para todos los mamíferos la gravedad es segura. Quiere decir que esa persona tiene tanta carga, tanta activación traumática que le cuesta mucho enraizar, que le cuesta mucho. Entonces eso es un trabajo como vos decías, Juan, de difícil, y hay que tener mucha paciencia,
porque las personas están muy fuera del cuerpo, muy disociadas, y no la puedo traer de una, es de a poquito. Y sobre todo lo más importante que sabemos en estas técnicas es el intersesiones, que uno tiene que darle pequeños ejercicios de toma de conciencia del cuerpo, de estar en su continente, de estar en su enraizamiento, con pequeñas cosas. Ahí vamos avanzando, porque el sistema nervioso se va reseteando. Y eso es que para la próxima sesión viene con más comprensión, con más práctica, con más conciencia de su cuerpo. Un poquito más ya es un montón, gota a gota. Bien, Ok. ¿está esta respuesta? Perfecto. Y lo otro que también observo es esta tendencia disociativa en la palabra, que muchas veces tiene que ver como con un mecanismo defensivo, pero que aquí como más o menos usamos la palabra para ir como preguntando qué siente y demás, o por dónde va y dónde está. También descubro que muchas personas usan la palabra como un disparador para volver al córtex y escaparse del reptil Sí, drásticamente. Y total. entonces cuentan y cuentan y cuentan, y es como, bueno, no, menos palabra, es lo que yo sentía, ¿no? Eh, no Sí. sé si está bien. Es importante validar que es importante el relato, ¿no? No se lo desvalorizamos, que la persona no se sienta que su historia no importa, pero le explicamos por qué es necesario ir al cuerpo. Entonces le decimos, es importante lo que me tenés que contar, pero vamos un poquito al cuerpo, es importante hacerlo con el cuerpo. Solo en la cabeza queda solo en la cabeza, no, no hay una gran respuesta, no hay una profunda sanación del trauma. Al contrario, sabemos que puede haber retraumatización. Ujú. Entonces le explicamos eso. Cuando la persona entiende eso, colabora un poco más. Aunque hay personas que rápido, como vos decís, Juan, rápido van al relato. Y cuando arranca con el relato, eso es trauma también. No pueden parar, Sí, no pueden incluso ir al me cuerpo. pasó que Es muchos me trataban de incómodo estar explicar en lo el que les había cuerpo. pasado. ¿Cómo? Como, bueno, sí, porque esto me sucedió, porque no sé qué, que muchos me intentaban explicar lo que les había pasado. Bueno, esto tiene que ver con mi niñez y no sé qué. No me cuentes nada, o sea, como tratar de darle rápidamente una explicación a eso que estaban sintiendo, Sí, una asociación con algo de su historia, o porque lo habían escuchado en tal técnica, o no sé en dónde, o sí, porque sí, le habían sí. hecho una lectura de no sé qué cosa. Bien. Entonces, Uno tiene que como que me ser parecía muy creativo, escapista claro, uno esto. sí, pero es trauma, no, no es por Claro. escapista. O sea, sí es una maniobra disociativa que la persona está acostumbrada, todos estamos acostumbrados a estar mucho en lo racional. Algunas personas tendrán más capacidad de ir y quedarse un rato en el cuerpo y otras casi nula. Ese cuerpo tiene mucha memoria traumática, está muy disociado y hay que poco a poco amigar a la persona con sus sensaciones corporales, seguras, porque si no, no va a querer estar. Si yo lo llevo y a la angustia, a la activación, rápido va a querer ir a racionalizar eso. Si uno lo lleva al continente, es tan agradable estar en el continente y agrega una bolsita por acá y agrega una bolsita y le decimos, pruebo. Ayer yo trabajé por primera vez con una señora de 75 años que la derivó un cardiólogo, por suerte los médicos están derivando. Es un cardiólogo que, bueno, tuvo hipertensión, es diabética, es celíaca, y ahora lo que se le agregó en los últimos tiempos es un vértigo, ¿no? Con medicación no anda, bueno, entonces mucho vértigo. Entonces son esos casos complejos que vos decís, ay, ¿qué voy a hacer acá? Ujú. Bueno, entonces quería hablar mucho la señora, mucho, entonces la escuché un ratito y después le expliqué qué íbamos a hacer y empezamos le mostré los elementos que tenía, pero que todo no íbamos a usar, algunas cositas de esas, las que le hicieran bien a su cuerpo, algo le expliqué, muy poquito a nivel teórico. Y empezamos a trabajar. Y empecé a agregar bolsitas. Todas les venían muy bien. Hasta que tengo una bolsita alargada así de semillas, que se la puse así como un casquito. Bueno, y su expresión fue impresionante, ¿no? Porque el peso en la cabeza suele ser muy calmante de la mente.
Bueno, entonces la cuestión es que esta señora que vive preocupada por sus hijos, que viven en el exterior, vive en estado de alerta. Tiene miedo literal que le pase algo a los hijos, que son por supuesto adultos, pero ella crea esa realidad todo el tiempo. Entonces estuvimos como 20 minutos ahí en un estado de disfrutar su cuerpo enraizado lleno de bolsitas. Puse casi todas las que tenía. Y me dice, ay, pero qué bien que me siento. Entonces, bueno, la invité, dice que se va a hacer bolsitas se va a hacer ella las bolsitas de tela, que todos los días haga esto hasta que nos veamos la próxima. O sea, fue hermosa la sesión. Además, ella en la observación tiene un movimiento así en la cabeza que dice, es horroroso ese movimiento, no quiero terminar. Bueno, se juzga mucho por ese movimiento involuntario y chicos, cuando tenía las bolsas encima no se le movía la cabeza. La cabeza se le mueve como, ¿vieron esos muñequitos de los chinos? El gatito, no sé qué, el perrito así. Bueno, no tan exagerado, pero se ve y es un movimiento así. Esa es la gran inestabilidad que tiene en todo su sistema nervioso. Bueno, cuando poníamos las bolsitas, no se movía la cabeza. Después que saqué las bolsitas, quedó un rato sin movimiento, que no le dije nada a ella, y luego empezó a moverse, ¿no? Entonces, quizás con unas cuantas sesiones ese movimiento termine, o no, no lo sé. Pero se sentía muy estable. En la orientación pudimos detectar que había un vector izquierdo, para el lado izquierdo le dolía acá el cuello y se mareaba, pero no tuvo sensaciones vertiginosas durante la sesión. Bueno, es explorar y seguir adelante. Ella quedó muy contenta con esa sesión. ¿Y qué hicimos? Nada, nada y mucho. Agregamos peso, mucho peso, mucha estabilidad, mucho peso. La señora sintió cosas que nunca siente en el cuerpo. Me decía que estaba asombrada de que podía sentirse tan bien en su propio cuerpo, ¿no? Y entonces le reafirmo que no es tan difícil, que hicimos cosas simples. No me quedo yo con el poder de, porque vino conmigo. No, le vuelvo a llevar a la conciencia de que con pocas cosas y de que sabiendo cómo llevar el cuerpo a un estado de seguridad, hay un bienestar en el cuerpo y hay que apropiarse, integrar ese bienestar. Bueno, igual antes de la sesión a mí me pasa así, cuando vienen, cuando ya sé qué tipo de pacientes vienen y son complejos, mi cabecita dice, ay, veo qué voy a hacer con esto. Y después abandono toda la cabeza y estoy ahí con la persona y el cuerpo me va guiando, el cuerpo de la persona me va guiando y es maravilloso. ¿Eh? Bien. Gracias, muchas gracias, Fabiana. Juan, ¿otra pregunta? ¿O estamos ahí? Lo último, con respecto a esto de vibrar, también me pasaba lo mismo, ¿no? Después de haber visto el ejercicio este que hizo esta persona que da yoga contigo, lo mismo, bueno, creo que otros tenemos como otras formas de buscar la vibración, y me surge ¿El lo temblor, decís siguiente, vos? ¿El la de temblor los o la vibración? temblorcitos, exactamente, Sí, sí, sí. sí. Desde mi mirada, digo, desde la formación previa que tengo, el temblor tiene que ver como con esto de un desbloqueo, ¿no? Como de conectar con un núcleo de tensión, y ese núcleo de tensión es este vórtice como De carga. de Ujú. bloqueo de carga. Ahora bien, luego de esos espasmos o de ese temblor intenso, queda como una sutil vibración. Para nosotros eso tendría que ver como con una regulación. En este caso es igual. Sí, igual, Ok, es igual. ok. Y los temblores que son por descarga, porque uno puede temblar de miedo también, ¿no? Ujú. Pero los temblores que son por descarga, eh, habría que dejarlos que terminen solos. Por Totalmente. ejemplo, postquirúrgico, postanestesia, vienen temblores, en la anestesia general sobre todo, y son muy desagradables, son muy intensos, pero pensemos que el cuerpo estuvo inmóvil, paralizado químicamente, ¿no? Congeladísimo químicamente. Cuando empieza a salir del efecto de la anestesia, es como la gacela. Un post quirúrgico, un post anestesia es igual que la gacela. Nuestro cuerpo empieza a moverse,
y a temblar, y ojalá pudiéramos salir corriendo. Posquirúrgico seguro que no, porque estamos cosidos y cortados en algún lado. Pero el temblor es un gran sucedáneo antitrauma para el cuerpo, es un gran regulador. ¿Mm? Es muy desagradable. La medicina convencional no sabe para qué sirve y lo inhibe. Te ponen un diazepam inyectable y te lo inhiben, un miorrelajante fuerte. ¿Mm? Y más si la persona se queja. Entonces, sepamos que es importante, en un accidente, por ejemplo, em, si tuviste un accidente, al ratito, si estás consciente, te vas a dar cuenta que estás temblando, porque el accidente te paralizó, te bloqueó, ¿no? Es un shock. O si vos te acercas a una persona que acaba de tener un accidente y está vivo, obviamente, más o menos consciente, una moto, no sé, chocó algo, la persona empieza a temblar. ¿M? Y entonces ahí uno con un buen apoyo antitraumático puede ser tocar a la persona en los hombros, ¿no? Darle contención un poquito y decirle, acá estoy, me quedo con vos, ¿cómo te llamás? Las cosas que también, bueno, a nivel médico se hacen de ver si está lúcido, si está orientado, pero esos ya son los primeros auxilios médicos. Pero los primeros auxilios humanitarios antitrauma son el estar y que la persona no se sienta desamparada. Una de las cosas más difíciles del trauma es la sensación de soledad, de desamparo, porque que haya un montón de gente alrededor no quiere decir que te sientas acompañado ni amparado, al contrario, porque todos están las personas que se encargan, no sé, los policías, esto, lo otro, se encargan de lo que se tienen que encargar. Y los otros son curiosos. Y entonces dicen, ay, no sé qué, ¿viste? Y me pasó a mí con una persona que tenía una fractura expuesta, yo me acerqué, era un accidente en la calle, eh, y yo le di contención, qué sé yo, y el chico estaba tranquilo, estaba bastante tranquilo, disociado seguramente, pero dentro de su disociación estaba tranquilo, lúcido, y viene otra persona y dice, ¡ay, qué horror, cómo se le ve el hueso! Y ahí el chico empezó a desesperarse, porque él no, por las mismas hormonas que se secretan, no sentís en un primer momento el dolor y no ves lo que te pasa. No te vas a levantar así a mirar, o sí, a veces sí, pero en ese caso no, mi chico no había visto nada. Y la persona que lo dijo en voz alta, fue tremendo la desesperación en la que entró el chico, y ahí fue difícil de calmarlo. Entonces, esas cosas que hacemos todos los seres humanos por falta de información. Por eso este conocimiento de trauma es tan importante para todos los niveles, es transversal a todos nosotros. Después cada uno seguirá profundizando para ser un terapeuta de trauma, los que quieran ser, pero es importante para todos nosotros, ¿no? Los médicos, cómo damos los diagnósticos, cómo se dicen los diagnósticos, los pronósticos, con una frialdad y por supuesto con una disociación de parte del médico, entonces no tiene ninguna capacidad de registrar lo que le está pasando al otro, el impacto que puede tener. Es así. Ok. Bueno, Bien. muchas gracias, Fabi. Gracias, Juan. ¿Quién levantó la mano después? Creo que capaz algunas respuestas ya están dadas con estos recorridos. ¿Alguien más? Compartir también, ¿eh? Compartir experiencias propias con otros, darse cuenta. ¿Estamos bien por aquí? ¿Seguimos? Bueno, hola Anto, que se acaba de sumar. Bueno, entonces, Fabi, ¿yo vamos puedo a... compartir algo? Sí, Ya sí, que, sí, ya que me Anto. saludó. Espera, sí, adelante. Yo miré el ejercicio del BU el fin de semana, no lo había visto. Bueno, terminé de hacerlo. En el primero es como raro, el segundo algo empezó a pasar, en el tercero empecé a sentir la respiración muy agitada, muy agitada. Sensación de náusea, sensación de en cualquier momento tengo que vomitar y tos y mucha tos. Bueno, y empecé a tener en el cuerpo
esto, digo, a ver qué movimiento quiero hacer, qué movimiento me sale, prestando atención también. Yo tenía las piernas como olla, entonces iba y venía, iba. Bueno, me levanté de la silla, volví, porque era como me ahogaba. Mm. Y un poquito de susto, porque dije, acá, ¿qué hago? ¿Qué sigo haciendo? Bueno, entonces dije, a ver, ¿qué necesita el cuerpo? Me fui tocando despacio, miro para el costado, y ahí se me viene la imagen, una situación traumática que tuve. Entonces, cuando yo logro girar y como que el pensamiento se me fue sola, esa imagen, empecé a llorar. Y ahí empezó a aliviar la garganta. Y bueno, estuve un ratito en ese estado, o sea, era un llanto que lo podía sostener, era un llanto consciente, me hice consciente, que digo, capaz que faltó en el movimiento, yo me acuerdo de haberlo hecho, pero a lo mejor no hice el llanto. Entonces, bueno, ahí se produjo el llanto, se empezó a aliviar la garganta y se empezó a disminuir las ganas de vomitar. Qué bueno. Entonces me terminé, pero digo, es rarísimo estar en las dos posturas, la del terapeuta y la de consultante, porque es como que sola me tenía que ir guiando y prestando atención a todos los movimientos, pero bueno, y también esta conciencia que va bajando, decir, esto es lo que vimos, esto es, pero bueno, digo, se ve que, y desde que empezamos con el curso de trauma, que yo vengo teniendo cositas en los intestinos. Se ve que ya iba Bien. como tomando la información de decir algo va a pasar acá, algo va a pasar acá, y bueno, ahora se vienen aliviando con todo esto y se ve que esto fue lo que ayudó a terminar de aliviar el intestino. Pero digo, qué fuerte que... Lo que vino. sí, Sí, nuestro sistema, como les dije hoy creo que a Juan, se va como también como autorregulando, pero si nosotros tenemos conciencia de lo que va pasando y ayudamos en el sentido correcto, es buenísimo, porque esto que dije, esta parte me parece muy valiosa de tu autoasistencia, porque te diste una autosesión, ¿verdad? Completaste como algo, ¿no? Entonces, lo más valioso acá que me parece es cuando viene toda esa sensación y que es intensa, pero a su vez sentías tu olla, porque decís, seguías sintiendo las piernas, y te preguntaste, ¿qué quiere hacer el cuerpo? ¿Qué necesita hacer el cuerpo? Eso es fundamental, porque yo puedo, no sé, empezar a intelectualizar y decir, ay, qué feo esto, o quedarme en el vórtice despertó ahí, ese vórtice que se abrió, ¿no? Y vos te fuiste a ver qué quiere hacer el cuerpo, a explorar, a dejar que el cuerpo se manifieste, te paraste, giraste la cabeza y ahí, tac, vino lo que tenía que venir. Ahí, tomando esta clase de hoy que es de SICAS, hubo sensaciones corporales interoceptivas. ¿Puedo tomar, Anto, esto para aprovechar tu relato? sí, Para sí. todos. Gracias, Bien. gracias por el dejar compartir. Bueno, ella toma una de las técnicas, que todas parecen muy inocentes, pero vemos que siempre pueden traer desafíos, entonces hay que ir conociéndolas y qué bueno conocerlas en uno mismo. Entonces, ella hace el bu como una técnica, primero nada, después una sensación, después, en la tercera vez, parabas entre un bu y el otro, parabas un rato, muy poco capaz. Un ratito, o sea, yo lo fui haciendo con vos en el ejercicio, como está en Bueno, el video. Un bueno, ratito, bien, unas bien, bueno, respiraciones, otra vez. bien. Entonces sí parabas. Bien, cuando sale la activación, ella tiene sensaciones, en la primera S de SICAS, sensaciones. Pueden ser interoceptiva, propioceptiva, esteroceptiva. Ella tiene interoceptiva, de adentro del cuerpo. Náusea, en la garganta, no sé qué dijiste en la garganta. Adentro, sensación de vomitar, ¿sí? Luego, entonces ella dice, ¿qué quiere hacer mi cuerpo? Y ahí usa comportamiento, separa. Pero todo porque venía en el cuerpo. Entonces va sensaciones interoceptivas,
También tenía las sensaciones de su olla, que ya lo hizo antes. Tenía sensaciones también del cuerpo, propioceptivas, interoceptivas, de cómo estaba ella y dónde estaba su olla. Después vienen comportamientos, que es que te paraste, que giraste la cabeza, todo lo que es actividad, movimiento, es comportamiento, la la C de casa. Y ahí Y la viene, imagen bien, ¿eh? porque la Ahí viene la imagen imagen, también, porque yo al girar se me viene la imagen, ahí viene la imagen visual, sí. visual de algo que había ocurrido, auditiva también. ¿Te acordás si hubo algún componente auditivo, si te acordaste ruidos, sonidos de la experiencia, olores? Y en este momento no, pero o sea, la tengo vívida, era una imagen de algo que me pasó de niña, de mirar, de observar, y bueno, Bien, fue una cosa bien, traumática, una bien, situación que para mí fue muy abrumadora, y bueno, capaz que no hice en ese momento la descarga. Entonces ahí se me vino puntual esa imagen. bien. Ahí Y ahí vienen las ya, imágenes sensoriales visuales, que todo eso se va uniendo el SICA. Y luego viene ¿lo sentiste el llanto angustioso o como liberador? O las dos primero cosas. angustioso. Sí, primero Primero angustioso. la Sí, carga retenida, la angustia, claro. lo que le produjo, ahí viene la emoción, afecto, la A de SICAS, afecto, emoción, sentimiento. Entonces vino la angustia de ese recuerdo, y luego viene el llanto, que nuevamente es un comportamiento, el hecho de la acción de llorar, y ahí sentiste que Ahí se fue en el llanto. aliviando. También usando la conciencia de saber que estoy haciendo una descarga y hacer una pendulación, o sea, el llanto no era abrumador, yo lo podía sostener, entonces sabía que era un llanto de descarga, entonces dejaba que se produzca y entre medio iba como diciendo, ay, las piernas, iba buscando las piernas solas y volvían. Bien, Entonces fue un ratito y la misma respiración en un momento se agitó, cuando miro para el costado, se agita y como que el aire no me entraba. Entonces, bueno, el cuerpo como que se me fue regulando solo. Y yo perfecto. lo que hacía era Sí, sí volver a las piernas y dejar que todo lo demás se produzca, porque digo, el cuerpo produce solo, me iba sí, acompañando yo, pero digo, qué sabio que es el cuerpo cuando uno empieza a escucharlo, porque sabe qué tiene que hacer. exacto. Esa es la autorregulación. La autorregulación en verdad quiere decir el cuerpo solo, auto de solo. Y nosotros a su vez, cuando tenemos conciencia de cómo acompañar en el sentido correcto, también autorregulación en la que nosotros acompañamos a nosotros mismos, como esta que vos hiciste con vos. Pero fíjate cómo vos también te diste cuenta que había una parte que actuaba sola. Esa es la verdadera autorregulación, que vos la propiciás, la acompañás, le das tiempo, espacio a que eso suceda. En vez de separarte o decir, bueno, no, esto no sirve, no sé qué, bueno, cosas que podemos hacer. Esto te pasó con el despertar de una memoria traumática a través del BU, pero este mismo tipo de cosas nos sirve para regularnos en el presente con cosas que nos pasan en el presente, que son demasiado o sorpresivas o abrumadoras en el presente, porque cuando nos acompañamos a nosotros mismos autorregulándonos en el presente, ¿qué vamos a hacer? Probablemente podamos prevenir traumatizarnos, ¿se entiende? Frente a las cosas nuevas que nos pasan en la vida. Saber cómo estar en nosotros mismos regulados. Por supuesto que puede haber situaciones extremas que no nos vamos a poder regular, ojalá no nos pase a ninguno de nosotros, pero puede haber situaciones en las que, o de estrés, de mucho estrés en el día a día, ¿cómo me autorregulo para autocuidarme? ¿Mm? Si trabajo mucho, si estoy mucho tiempo sentada o mucho tiempo usando la mente, ¿cómo nos regulamos para tener nuestros propios estados, momentos de autocuidado, de autorregulación, de seguridad, ¿sí? Es importante llevarlo al día a día también, pero me encanta, Anto, gracias por compartir.
Muy rica tu experiencia. Y Una eso que el maestra mía relato, de... la vivencia, eso es el relato, la vivencia es maravilloso, como el cuerpo. Obviamente después no seguí mirando nada porque mi cuerpo dijo, es suficiente. Claro, ya Entonces me estudiaste todo por hoy. Claro, ahí ya Bien, después me quedé con esa sensación cuando el cuerpo yo lo sentí, se descargó y hizo todo el movimiento de necesitar estar en reposo. sí. Y eso O con sigue la siendo mente no, integración. sí, no Sí, siguiendo con para la información. integración. Exacto, exacto. Y también lo escuchaste, para seguir Sí, integrando. El cuerpo se va organizando internamente, ¿eh? Va entrando en un estado de organización. Cuando descargamos, hay una nueva fisiología que es de seguridad, de resiliencia. Esa nueva fisiología necesita integrarse, necesita quedarse con nosotros. Para eso necesitamos darle ese tiempo y ese espacio. Bien, gracias. 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 Karen, Hola a todos. Bueno, el otro día vino una chica a una consulta, ¿no? Conmigo. Y bueno, estaba mal y dije, bueno, voy a practicar. Bueno, mi idea era al triple, tenía todo ahí organizado todo. Y la chica estaba tan desbordada que no encontramos ningún punto seguro, no tenía nada de continente, así que no pude hacer la práctica que quería hacer. Conmigo sí puedo hacer, lo estoy haciendo, me resulta bien. Entonces tuve que armar desde otro lugar y ahí me decía, le tenía que guiar porque no podía salir sola, entonces le hice hacer autotoques, que ella vaya haciendo, y una cosa que sí le resultó, todas las que eran de disociación, le vino bien, pero todo lo que era su conciencia, o sea, ponerle qué lugar, tenía todo era vórtice, todo le dolía, estaba todo, o sea, estaba en alarma el total, arbolito de Navidad con todas las luces encendidas, ¿eh? todo encendido. Y fue como una clase práctica de cómo puede venir una persona, y ahí no era protocolar, había que ir sintiendo a ver cómo estaba, y lo único, todas las de disociación, por ejemplo, hacer una cosa que le calmó mucho era tomar aire y hacer un sonido, y así que terminó tranquila, pero no era lo que yo pensaba que iba a salir, y respeté lo que iba Claro, diciendo más o menos. Pero sí, todo encendido, cero continente tenía. bien, Sí. vienen muchas personas de esa manera. Lo que entiendo de Mm. que lo que nos contás, Karen, es que no pudiste trabajar en llevarla a ella a sentir su continente porque como que estaba tan activada que ella no podía Exacto, registrar qué parte del cuerpo estaba estable. Si, exacto. si Sí, sí, había, estaba inundado, no la registraba. sí, Entonces fuiste a otras cosas, como el autotoque, perfecto, sí, que todavía no sí. lo dimos mucho en la teoría acá, pero se usa, es una herramienta que usamos. También tocamos nosotros a la persona. Eh, ¿Y qué más me dijiste? Y como un sonido, largar un sonido. Es lo que digo, sí. Bien. Apelamos a la respiración, que también por eso yo pensaba practicar así todo protocolar, pero salió para cualquier lado y dije, bueno, es la realidad. Bueno, pero acordate que yo digo siempre que no hay protocolos. Hay una comprensión, hay muchos elementos, muchas herramientas, muchos recursos. ¿Cómo Sí, uso esas herramientas? No tienen un protocolo estricto ni sí, fijo, ¿no? sí, Hay sí, técnicas está para usar apelando. las herramientas, pero ¿cuándo las voy a usar? ¿Con quién? ¿En qué momento? Todo eso no tiene protocolo porque Sí, es eso. apelando. Me encanta que compartan esto porque, bueno, eso es lo que nos pasa todo el tiempo a todos. Es con la Ujú. persona que está frente a nosotros y su cuerpo, ¿no? Bien. Ayuda un poquito, no se olviden de esto, la psicobioeducación, que explicarle un poquito de por qué. Así como les conté el ejemplo de la señora que de ayer, un poquito le expliqué de que su sistema funciona en modo alerta, alerta, alerta. No fuimos a la historia de ella, sino yo agarré esto que me decía ella, que vive preocupada por los hijos. Entonces le dije, tu sistema funciona en modo alerta, en modo peligro, porque el sistema nervioso responde a la realidad
y a la fantasía, digamos, lo creado por la mente. Me decía, Sí, entonces yo estoy todo el tiempo en peligro, ¿sí? Bueno, sí, esas sí, comprensiones básicas son re importantes, las personas no las sí. saben. ¿Mm? Sí, eso Qué le bueno, sirvió Karen. mucho saber que estaba así en alerta y bueno, le acompañé con flores, ¿no? Y con esas pequeñas cosas y después me dijo su mamá que la chica estaba mejor. Así que bueno, pero fue todo, o sea, fue una sorpresa para mí. Así que, y Bueno, fue interesante cómo mm, apareció. Así que gracias. bueno, Karen, gracias por compartir. Bien, ¿alguien más? Con respecto a la teoría de SICAS, está comprensible, ¿verdad? ¿La clase le resultó comprensible? Bien, bueno. Y luego lo vamos viendo, acá lo vimos en la práctica. Bien, entonces, vamos a hacer ahora un 5 minutos para ir al baño, algo si alguien necesita. Vamos a armar las aulas de prácticas. Vamos a hacer de a dos otra vez para que tengan más tiempo, estén más tranquilos con el tiempo de desarrollar, de acompañar, incluso hacer varias vueltas con el compañero si tienen tiempo, de explorar en el sistema nervioso del otro. Es muy lindo explorar acá las prácticas porque una que nos podemos dejar guiar por nuestro compañero y nosotros a su vez autocuidarnos. Y ya la parte de psicoeducación ya la tenemos porque estamos aprendiendo, entonces vamos a entender desde los dos roles, cuando estamos viviendo la experiencia como consultantes y cuando estoy haciendo de facilitador. Así que estas prácticas son muy lindas, nos regalan muchas comprensiones, sobre todo para bajar la teoría y luego ver cómo la usamos. Cada uno la usa en su vida de diferentes maneras, alguno para sí mismo, otro para los hijos, otro para los pacientes, consultantes. Bien, pero la práctica en uno mismo es muy importante. Entonces, tengan en cuenta, vamos a tener en cuenta todo lo anterior, el roce, el trípode, porque esa es la manera de explorar el sistema nervioso de la otra persona, y la mía propia y la de otra persona. Y ahora le vamos a agregar el SICAS, ¿eh? O sea, si no se acuerdan la teoría, no importa, porque lo importante es acompañar la experiencia. Y me voy dando cuenta cuando estoy trabajando con sensaciones corporales, cuando estoy trabajando con imágenes auditivas, visuales, o si la persona trae una imagen de un recuerdo, una imagen visual de un recuerdo. eh, Acuérdense, si me voy a meter en el vórtice del trauma, antes tengo que ir a la olla y ver que tenga una olla estable. Si no la tiene, finjo demencia, como dicen los chicos, y no me voy al vórtice. Lo contengo, lo sostengo desde el continente, voy al continente, voy al continente. En Somatic, una de mis profes decía, barremos y ponemos bajo la alfombra. O sea, lo que sale ahí lo ponemos bajo la alfombra. No es momento de agarrarlo porque la persona no tiene suficiente olla. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que sabemos que está ahí, pero que está bajo la alfombra ahora. Una metáfora que nos ayuda también. Y otra, traigo muchas cosas me quedaron de esta primer profe mía de Somatic Experience, Liane Pinto de Brasil. Y otra cosa que ella hacía mucho y tenía muchas metáforas gráficas, le tengo que dar tiempo a la persona para que esté consigo misma, ¿no? Entonces puedo acompañar y que sienta que la estoy acompañando, puedo hacer un ¿no? Como y ella le decía la vaca, rumiando como la vaca. Entonces, la persona me escucha porque si está con los ojos cerrados está dentro de sí, me va contando cosas, yo quiero que me sienta que estoy. Puedo decir, claro, te entiendo. Ah, mira, ¿no? Esas cosas así, o una metáfora es la de la vaca, pero es para acordarnos, hacer la vaca cuando tengo que darle tiempo al sistema del otro, ¿no? Y que sienta que estoy acompañándolo. Bueno, estamos trabajando. Sí, Nancy.
Si alguien necesita ir al baño, bueno, pero viene la pregunta. Sí, Nancy. Porque acá estamos, ¿no? Todos compañeros y siempre hablamos de la olla, el vórtice, el contravórtice. Cuando yo estoy con un consultante, ¿no? O ponerle en estas prácticas, le contamos lo que vamos, o sea, que es el continente, que es o sea, Eso es parte de la psicobioeducación, sí, claro, es por eso importante. yo digo, bueno, eso es A lo que veces un poquito con tus palabras simples, no con la teoría dura y técnica, sino con tus palabras, con metáforas que se te vayan ocurriendo. Ustedes no saben lo que los alivia a las personas saber qué está pasando en su cuerpo, entender, les da alivio, les da seguridad, confianza y muchas veces lo que yo veo que les da a personas que vienen de mucha lucha, te diría, con sus estados, con sus acarreando diagnósticos diferentes, que luego vemos que esto es carga traumática, todo eso, pero están ya desesperanzados. Entonces, cuando uno explica un poquito y muestra y la persona lo vive en su cuerpo, les vuelve la esperanza. La esperanza de que, hay posibilidades de hacer algo. No le estamos prometiendo, no es que le prometes nada, ¿eh? Nunca hay que prometer nada porque hay muchos factores ahí en juego. Pero cuando uno, yo lo que veo es eso, que cuando uno explica cómo funciona, qué está pasando en su cuerpo, que la persona entienda que queremos acompañarla a ir a un estado de mayor seguridad, de mayor enraizamiento, para luego trabajar con la carga de su sistema nervioso, a la persona le da seguridad, le da como una comprensión como natural de lo que, claro, esto es lo que me pasa en el cuerpo, ¿no? Y lo alivia y muchas veces veo esto, que recobran como la esperanza, ¿m? De que puede pasar algo nuevo, algo diferente, pero no porque se lo estoy diciendo verbalmente, yo solamente le cuento lo que estamos haciendo, cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Está? Bien, bueno, nos tomamos un ratito un ratito mínimo. Cuando vuelven todos ya estoy armando las aulas. No se vayan del todo. Y si alguien no va a estar en las aulas de práctica, avisa para no estar no ponerlo en las salas. Bueno, ¿cómo les fue? Yo anduve por las aulas y fue muy grato ver cómo van incorporando el lenguaje, el timing. eh, la resonancia con sus compañeros. La verdad que fue muy grato acompañarlos y observarlos. Juan, sí, ahí levantó la mano Juan. Sí, hoy te un preguntón, estoy copando la banca, no hablé nunca en todo el curso anterior, en este estoy hablando todo el tiempo. Bueno, fue súper rico, trabajamos con Nancy y con Karina, lástima, Karina al final se le cortó un poquito la luz, pero bueno, estuvo ahí súper interesante lo que fue pasando. Y quiero contar mi experiencia porque me parece interesante también esto, ¿no? No sé desde qué punto de vista se observa desde la mirada del trauma. En el registro, en el escaneo, trabajó Nancy conmigo. Yo hace un par de días que vengo con problemas de panza, ¿no? Como inflamación. Pero yo le decía cuando me estaba trabajando Karina que sentía lleno, la palabra era lleno, no era inflamación, era lleno. Y después, perdón, Nancy estaba trabajando conmigo. Y después pasamos a trabajar al pecho y me surgió una gran emoción. Y entonces la sensación que venía era como de una emoción linda, no era una emoción fea, no era tristeza, era como una cosa agradable, ¿no? Y empecé ahí con todas unas descargas y un poco así, sin ningún tipo de intención de interpretación. Ese lleno era como de algo lindo, que por ahí no sale habitualmente, ¿no? Entonces me quedé como pensando, bueno, por ahí el cierre no lo pudimos hacer entre los tres porque justo Karina se desconectó por el tema de la luz,
Pero me quedé pensando esto, ¿no? También, que muchas veces la carga no siempre, o ese vórtice que está como activo, no siempre tiene que ser negativo, por ahí es como algo positivo retenido también. Mm. Es interesante esto que trae Juan, es muy interesante. A veces también lo que más habitualmente se ve, bueno, con la metáfora de la olla y el arroz, lo que vemos es que nuestra olla a veces está llena y apretadita de carga, ¿no es cierto? De carga simpática o de congelamiento, de esa carga. Y a veces solo con moverla un poquito, ¿no? No es que nosotros la movemos como si mueve una bolsa de papas, ya sabemos que es con las técnicas que estamos haciendo. Cuando permitimos que esa carga se mueva un poquito, lo que se crea inmediatamente es espacio interno. Y en ese nuevo espacio interno es donde tienen lugar las emociones positivas. Por supuesto que las emociones positivas están, no tienen lugar espacio interno, no las vivimos. Entonces, esa parte yo no vi cómo fue, pero quizás trabajando con lo lleno del abdomen, si hubo una pequeña secuencia de movimiento que se posibilitó, puede ser que eso haya dado lugar a que haya espacio para sentir esa emoción positiva, agradable que sentiste. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Están ahí, pero no tienen, o sea, a ver, nosotros las podemos sentir, vieron que en algún video por ahí, no quiero ser tan repetitiva, pero ya lo he dicho antes en las grabaciones incluso, que a veces las personas te dicen, sé que amo a mi hijo porque es mi hijo, pero no siento el amor, no siento la alegría profundamente. A veces las personas te dicen así, que eso en psicología se dice distimia, ¿no? Entonces, lo que vemos cuando trabajamos en el cuerpo, que empiezan a aparecer las emociones positivas, por decirles así, los sentimientos de amor, de alegría, de paz. Y de repente aparecen y lo que es interesante es que lo siento en el cuerpo, porque se crea o se hace, mejor dicho, un espacio nuevo en la fisiología. Esa fisiología estaba apretada, mi olla pequeña, llena de arroz, no hay espacio para más, ¿no? Y generalmente todo eso es repetitivo, entonces estoy siempre en el círculo de repetir el mismo arroz, digamos, ¿no? O sea, las mismas emociones negativas o estados anímicos o reacciones, y estoy ahí. Apenas a veces hay que mover grandes toneladas de carga de que aparecen las emociones positivas, pero a veces hace falta 1 milímetro de movimiento y ay, vemos que surge un nuevo espacio. Se ve la cara, el semblante. Estuve viendo que en algunas sesiones acá ustedes se daban cuenta de eso en su compañero y le decían, ahora veo tu cara, tu sonrisa, ¿no? O sea, aparece algo nuevo. Esa es la nueva fisiología que va apareciendo. Y son espacios internos más libres, más livianos, más seguros. Y por supuesto ahí se va agregando lo emocional también. Emociones lindas que todos queremos tener y que todos por ahí las sentimos más intelectualmente que con el cuerpo, porque el cuerpo no tiene lugar para sentirlas. Entonces, Ok, me parece que fue un poco esto lo que pasó ahí, que moviste la carga y vino esa. ¿Mm? ok, ok. Bien, gracias por compartirlo. Celeste, Hola Fabi, hola a todos. Me pasó algo muy parecido como a Juan, que en realidad empezamos a hacer el ejercicio y mi cuerpo se empezó a mover solo. O sea, no, mi cuello solo se movía así para atrás. Y después de eso, que bueno, puse como mi brazo en el hombro porque lo sentía muy arriba y demás.
la mano sola como bajó hasta este lugar y tuve una imagen que, le digo, le dice a mi compañera que no era mi mamá, pero sí era como la sensación de la que supongo, no sé, porque no la recuerdo, es el niño, el bebé y la teta, como de calor, del olor de mamá, no sé. Entonces, bueno, no sé, alguna de mis abuelas, pero vi como con mi mano, como si fuera que recorrí este espacio en algún momento con mi mano, como el dibujo del pecho de la otra persona y bueno, me quedé Ujú. como muy... Qué Así lindo. que también fue una sensación re agradable porque, no sé, calor y contención y seguridad y un montón de cosas como y de sostén, de sentirme como sostenida también. Qué Así que bueno. estuvo re lindo. Esto Bueno, aparece, gracias Cele por compartirlo. Esto es importante lo que trae Celeste porque siempre creemos que lo que evocamos solamente van a venir recuerdos no cognitivos que recordamos conscientemente. Antes de los 3 años no hay memoria eh, explícita, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos antes de los 3 años, ¿dónde está? En el cuerpo. Entonces, está también la memoria de la carga, de los traumas, pero también está la memoria de contención, de apoyo, de afecto, ¿no? Y hay por eso estos autotoques, por ejemplo, el de contención, el autoabrazo, el de Peter Levine, que es una mano acá como debajo de la costilla, así, y otra en el brazo, un rato y estar ahí, luego cambiar, pero estar, él dice 15 minutos por día, así, recomienda Peter Levine, cuando estamos trabajando con mucha carga traumática. Entonces, ¿eso qué nos trae? Es muy raro que una persona no haya sido, un niño, un bebé no haya sido abrazado, tocado, contenido por un adulto cuando es bebé. Seguro fuimos. Hay muy pocos casos donde no hubo nada de contacto, nada de sostén, ¿no? Que son, bueno, casos extremos que a veces incluso vemos en las noticias, como estas cosas que han pasado en los últimos días. Entonces, bueno, son casos extremos, pero la mayoría hemos tenido. Después igual las cosas se pusieron feas o difíciles, pero un bebé trae esta cosa de querer protegerlo, de querer acunarlo, de querer, ¿no? Y la mamá lo hace, el papá, las tías, los abuelos, todos, las niñeras. Entonces, esa memoria es ese bebé que sintió al ir creciendo. Sintió contención, seguridad, tranquilidad, ¿verdad? La mayoría de las veces, para la mayoría de nosotros, un gran porcentaje. Entonces, cuando tocamos, algunos toques traen esta memoria implícita. ¿Mm? Entonces, esto que vos traes está lleno de sensaciones, incluso que parecería como que sí, ¿no? En tu toque así, quizá es muy probable que, porque el bebé ¿qué hace cuando toma la teta? O está en el pecho de la mamá o de quien le cuida, mira los ojos y con una manito toca acá el pecho de la madre, acá, ¿no? sí, fue Toca, exactamente eso, apoya. así Sí. y aparte de la imagen del pecho, de la piel, Ujú. como fue Bien. muy lindo. Así que fue muy Y todo hermoso. eso hermoso. Entonces, esto vieron que uno no lo busca, viene, aflora durante la sesión y cuando aflora uno lo aprovecha. Entonces, ahí también estas cosas van sucediendo porque hacemos lugar, en algún punto movemos un poquito la carga previa, que vos dijiste tensión en el hombro o algo así, y tu cara también giró. A veces ese giro es completar un movimiento que por alguna razón quedó rígido porque pues una caída, lo que sea, eh, y entonces simplemente necesita completar un movimiento, ¿no? Bueno, gracias. Muy rico todo lo que están compartiendo porque también nos abren comprensiones de otros espacios que por ahí no lo hemos hablado tan explícitamente. Gracias, Ele. Eh, Mónica, Buenas tardes, ¿cómo está Fabi? tu sesión Bueno, fue muy intensa, ¿eh?
muy intensa, Sí, muy bien facilitada por Candelaria, muy bien acompañada. sí, te quería agradecer. Las pongo a las dos. eh, sí, quería agradecer porque yo me sentí muy cómoda trabajando con ella, pero cuando yo me tocó hacérmelo a mí, yo sentía que no la podía complicar, porque habían venido como que pasaba toda mi vida en un momento, fue así lo sentí, ¿no? Con un montón de Ujú. cosas que querían salir y no le podía expresar lo que me pasaba. Sentía que era una angustia muy grande que no le podía dar lugar y no se lo podía expresar. Y de ahí fuimos buscando el continente, los pies, la olla, y fue bajando, pero yo en algunos momentos me iba yo autorregulando para no Claro, complicar eso, lo que sentía. sí. Pero ahí tomo algo. Vos decís, no se la quería complicar. En realidad uno se complica a uno mismo así, porque sabemos que no nos podemos retraumatizar. Y el terapeuta de trauma, siempre que se prenden o se quieren prender todas las lucecitas del arbolito de Navidad, como Karen contó hoy, primero no nos abrumamos, sentimos nuestra seguridad, nuestro embodiment y nunca nos vamos a equivocar si vamos a la olla, nunca nos vamos a equivocar. Y si no hay, la hacemos con pesitos, con autotoques, con autoabrazo, con el Estoy bu. intentando de llevarla ahí, de llevarla siempre al continente, al continente, al continente. Pero como que Sí, hasta le costaba poder decir qué era lo que le pasaba. Era un... claro, porque cuando viene mucha carga o vienen muchas cosas, todas como abruptamente, a cuál verbalizas? O Claro, si son memorias muy precoces, tampoco tienen palabras. A veces nos viene toda una abrumación en el cuerpo o una carga en el cuerpo sin palabras, incluso si uno le quiere decir a la persona, si ese nudo en la garganta tuviera una palabra, ¿cuál sería? Que es un no, recurso que a veces se usa, y la persona no puede decir ninguna palabra, sí, ¿no? no Cuando, podía, bien, entonces, muchas Ella me palabras. pregunta, ella me pregunta cómo sentís el cuerpo. Yo le decía, siento que es un cuadrado vacío, así me sentía en un momento. ese cuadrado vacío, qué les hace pensar? Ese vacío. ¿Está vacío realmente? No, está muy lleno. Eso, está muy lleno. ¿Y el vacío qué sería? Como una especie de disociación, ¿verdad? Sí, De sí. congelamiento. Bien. Mm. El vacío que las personas sienten es disociación total, es congelamiento. Y debajo está la carga. Bueno, Logré también, sentir el sí, corazón en un momento y ahí como que me calmé y me sentí mejor. ujú, bien. Bien, Candelaria bien acompañado, con una voz fuerte, clara, pero a su vez segura y a su vez invitativa, digamos, ¿no? Bien, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sentiste vos, Cande? ¿Qué pasó ahí? Porque fue intenso en un momento. Fue intenso en un momento. Sí, yo decía, la trataba de llevar siempre, yo trataba de sentir, escuchar, mirar y yo. Sentir, escuchar, mirar, observar y vuelvo a mi cuerpo, porque sentía que era un Perfecto, montón, entonces como era un montón, yo tenía que volver a mi cuerpo para que ella no se vaya. perfecto, Eso sentía que perfecto. hacer. Bien. Y eso es un montón, darse, eso es un montón, así que está muy bien. A veces no sabemos que hay mucho que hacer, pero estar presentes es lo básico. Si el terapeuta se disocia y se va, chau, Total. estamos disociados. ¿Qué puede pasar? Y pasa muy frecuentemente eso, ¿eh? Porque el Sí, terapeuta entra en el vórtice también del trauma. sí, Así que eso es la regla básica, volver a nosotros, volver a nosotros. Si no sé qué hacer, vuelvo a mí, estoy en mí y desde ahí
contengo, sostengo, acompaño, de alguna forma tengo que ser creativa para encontrar de qué manera acompaño eso, ¿sí? Bien. Bien, y siempre llevando al enraizamiento, al embodiment, al grounding a la persona. Perfecto. Gracias, chicas, por compartir. Muy rico. Karen, Lo que más gracia me da es que ni una de las dos quería empezar como terapeuta. Entonces, hablaba de, porque yo le decía a ella, tengo anotado acá el trípode, machete del Zika, todo, y se te hace como una maraña. Entonces dijimos, al final, dijimos las dos, gracias que podemos practicar esto, porque tenemos como un miedo secreto de que no queremos retraumatizar al otro. Y bueno, lo pusimos en palabra, lo pusimos así en bandeja, y aprovechamos este tiempo para practicar y la verdad que fue muy agradable, nos dio ganas de seguir practicando juntas porque es como que romper el hielo, ¿no? Porque tenemos todo acá en lo intelectual y solo falta práctica, ¿o no? Porque ese miedo está ahí, no quiero hacerle más daño al otro, entonces a eso también nos hace que tengamos falta de confianza, ¿no? sí, y cambiar el miedo por prudencia, ¿no? Porque en realidad uno Ujú. es prudente. Entonces, como Sí, estamos aprendiendo, la prudencia nos dice, ay, bueno, pero ¿será que estoy lista, no? Entonces, como dije al principio, como es un espacio cuidado, donde el terapeuta va a cuidar el facilitador va a cuidar al consultante, pero el consultante en este espacio también se va a autocuidar. Recién dijo Mónica, que estuvo en un pico importante, dijo, yo me autorregulé, dijo ella. Entonces, está perfecto, porque esto estamos aprendiendo, esa autorregulación que en estos espacios la hacemos también como consultantes, es fundamental porque así como nos autorregulamos como consultantes, nos autorregulamos después como terapeuta, nos autorregulamos en la vida misma. Frente a nuestras relaciones o frente a la vida, a los hechos. Así que bueno, creo que es más prudencia porque, eh, ¿no? Porque sabemos conceptos nuevos, pero sabemos por dónde van esos conceptos nuevos y qué no hay que hacer, y entonces cuidamos de no hacerlo, cuidamos de no entrar en el vórtice del otro. Es prudencia más bien, Karen, me parece, y bienvenida sea sí, la prudencia, nunca la tenemos que sí, perder, ¿no? Em, está bueno. sí, El porque respeto, nos va ¿no? dando, El respeto. sí, Sí. también, y respeto, respeto por el otro y prudencia de que estoy aprendiendo. Pero estos espacios son muy importantes porque, como vos decís, son para poner en práctica y, y estar ahí, estar en el presente resonando con el cuerpo del otro. Hay otro espacio en el que voy a estudiar y voy a ver y voy a comprender intelectualmente que es sumamente necesario para saber por dónde ir, ¿no? Todo necesita, todo lo que hacemos, todas nuestras profesiones necesitan un respaldo teórico, un comprender, una intelectualidad y luego una práctica, porque sabemos cualquier profesión que yo puedo ser un experto analítico, intelectual en un tema, pero si yo no hice los pasos en la práctica, no sé nada en realidad. ¿eh? Ujú. Sí, Entonces, gracias. gracias por compartir, Karen. Bueno, calculo que un poco esto que traen, siempre el compartir de uno es válido para muchos, ¿no? Así que calculo que varios de ustedes se sienten como identificados con las cosas que las chicas traen. ¿Alguien más? Ale, vos que estabas con Karen. ¿Qué tal? Bueno, es como dice Karen, por ahí estábamos un poco temerosas, pero considero que sí, que trabajamos bien y que pudimos manejar bien, ampliar la olla cuando se sintió todo agradable y entonces ahí decidimos cortar la sesión. Sí, muy bien. Sí, yo las vi trabajar muy bien. Así que adelante, adelante. Seguir pidiendo
perdiendo el miedo, convirtiéndolo en prudencia y práctica. Gracias, gracias Ale. Integrando los conocimientos con la práctica. Ana, ya, Gracias. sí. A mí me tocó trabajar con Celeste. Cuando me tocó ser consultante, la verdad que estaba muy activada y quedé mejor, pero seguía activada. Y cuando me tocó trabajar con Celeste, o sea, cuando fui la facilitadora, la verdad que Celeste es re bien, ella es como que su- me, me ayudaba, digamos, ella estaba como más relajada y eso hizo como que yo me termine de regular, parece. Es como que yo sentí como un calorcito al final de la sesión de Celeste, como, pero de agradable, digamos, que ya me pasó en una sesión anterior. Eso, bien. Bueno, esa es la corregulación, ¿no? Y en este caso que nos trae Ana, es como que la corregulación vino desde el consultante al facilitador un poco, ¿no? Pero bueno, porque en estos espacios de práctica donde estamos iniciando este camino, no siempre el facilitador todavía está regulado. Está bueno esto darse cuenta, Ana, gracias por traerlo, que a veces podemos llegar a una sesión, incluso cualquier tipo de sesión, cualquier cosa que hacemos en la vida, ¿no? Cualquier tipo de acompañamiento, estamos desregulados y tomar conciencia como con pequeñas cosas, pequeños recursos que vamos incorporando, podemos estar más en nosotros mismos, más regulados y corregular a otro, ¿sí? Así que bueno, qué bueno. Gracias, Ana. Bien, bien. ¿Algún otro compartir o pregunta? Estamos. Bien, chicos, estamos ya casi en la hora. Vamos, la próxima clase, la tienen toda en el aula, la próxima y la próxima. Eh, la próxima es de sobreacoplamiento y subacoplamiento, que no es complicado de comprender, me parece. Vamos a ver. Y lo tienen en el video, lo tienen en el PDF y en la teoría también, como para leer. Bien, entonces, para explicarlo fácil, el sobreacoplamiento, yo le digo figuritas pegoteadas, ¿no? Entonces, el SICA puede estar pegoteado una cosa con la otra, como si fueran una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, puede estar una imagen unida a una creencia, que es un significado, o puede estar un comportamiento unido a una imagen. Entonces, hay varias cosas que están unidas, fusionadas. Y en el trabajo con trauma las vamos a ir despegando. Algo muy importante que es muy habitual de ver es cuando se asocian la inmovilidad con el miedo, vienen pegadas. Entonces, la persona que tiene que quedarse, que se queda quieta o se siente que está inmóvil, tiene miedo. O a su vez, cuando tiene miedo, se queda inmóvil. Y vienen juntas esas dos cosas, ¿no? Entonces, en el trabajo con trauma, en la sesión, cuando aparece la inmovilidad asociada al miedo, vamos despegando ambas. Esa es la idea del sobreacoplamiento, ¿no? Entonces, yo creo que cuento en un video del nivel 1 que tenía un paciente que tenía como una apnea del sueño y que, bueno, entraba en esa parálisis al despertarse y no poder respirar y se quedaba paralizado. Y le daba miedo y a su vez sentía que no podía respirar porque estaba como en una apnea, pero sí luego podía respirar, pero esos segundos son eternos. Entonces, lo que empezamos a hacer es que yo le decía, cuando te pase eso, move las manos, proponete mover los dedos, aunque sea solo los dedos de la mano o solo los dedos de los pies, algo nomás. Y entonces así
él pudo en poco tiempo revertir esa apnea del sueño y la inmovilidad asociada al miedo. Porque parece como una tontería, ¿no? Pero cuando la persona la está viviendo, queda paralizada y muerta de miedo y no puede respirar en ese caso. Entonces, el hecho de poder saber que puede hacer eso y hacerlo cuando le pasó nuevamente, hizo toda la diferencia. Quiere decir, mover una parte de su cuerpo, ¿no? Y eso liberó todas las zonas paralizadas y pudo respirar mejor y así la próxima vez que le sucedió ya fue mucho menor y después ya no le sucedió más, fue como muy rápido todo. Entonces, y otra que se sobreacopla muy habitualmente es la ira con la impotencia. Entonces sentimos la bronca que no se descargó y va asociada a la impotencia. Entonces, cada vez que nos enojamos por algo en el presente, sentimos a su vez impotencia. Estamos inhibidos en la acción, por ejemplo. Entonces no actuamos, solo nos enojamos y nos quedamos ahí paralizados en el enojo sin acción, que luego se va convirtiendo en queja. Y por eso Hellinger dice, la queja sustituye la acción. La queja es un enojo viejo, ¿no? Que nos detuvo la acción, que quedó asociado a la impotencia. Bueno, eso es como introducción. Vayan leyendo, vayan viendo, y el subacoplamiento tiene las dos cosas. Es como el congelamiento, está como tranquilo arriba y abajo tiene toda la carga. Entonces, el subacoplamiento también tiene sobreacoplamiento escondido. Pero eso lo van a ir viendo, solo para traerles un poquito esa imagen que vayan viendo, y la próxima vez ojalá que en la práctica podamos traer un tema consciente y rastrearlo en el cuerpo y ver qué va pasando con ese tema. Siempre igual escuchando el todo del cuerpo, pero podemos proponer trabajar con un temita, ¿sí? Así que los espero en la próxima. Ojalá puedan estar todos ustedes y los que faltan, que luego miran los videos, porque son súper lindas las prácticas y súper importantes. Bueno, les dejo un beso grande. Buena semana. Chaucito. Buena semana. Adiós. Chao, chao. Chau, buena semana, chau. Bye, nos vemos, buena semana.